Amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana, una semana marcada por importantes hechos, están relacionados con el tema, por supuesto, de COVID-19, los retos que hoy llegan. Acabamos de finalizar lo que ha sido una jornada de día sin IVA, donde vimos a la gente, muy poca gente, digamos, no tanta gente en la calle como se había pensado en otra oportunidad. Parece que la gente ahora está actuando más por el tema de acudir a las plataformas, y estamos también ante grandes retos, pensando en una aforo de 100% para eventos masivos, y se aproxima el partido de Colombia. Entonces, en este nuevo escenario, por supuesto, una nueva mirada al tema de lo que tiene que ver con la salud pública, las medidas y también la visión del sector empresarial. Por eso nuestros invitados de hoy al personaje de la semana, para hacer un análisis muy completo de este tema. Está con nosotros el médico Jorge Luis Acosta, magíster en epidemiología, profesor de la Universidad del Norte y actualmente coordinador de la maestría de epidemiología clínica de la universidad. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Hola Martín, hola Gilda, hola también a todas las personas que nos escuchan, y te agradezco muchísimo siempre por la invitación y con todo el placer para poder dar mis opiniones al respecto. Nos acompaña también la directora de FENALCO Seccional Atlántico, la doctora Gilda Castro. Ella es abogada de la Universidad del Norte y pues ha estado al frente de todo este proceso en FENALCO que tiene que ver con la reactivación. Bienvenida, personaje de la semana de Caracol Radio. Hola Martín, muy buenas tardes. Hola doctor Jorge. Muchísimas gracias también por invitarnos a este programa. Hemos invitado también al secretario de Salud, Humberto Mendoza. Esperemos que más adelante se pueda conectar con nosotros y también tener la visión pública de estos retos. Bueno, en primero que todo hay que ver en esta dinámica hoy cómo ve, doctora Hilda Castro, el sector comercio, todo lo que ha pasado en Barranquilla, el proceso de reactivación, una mirada general también al día sin IVA que acaba de vivirse. ¿Cómo ven ustedes todo este proceso? Bueno, el día sin IVA no ha terminado todavía. Son 24 horas. Nosotros efectivamente consideramos que nos encontramos en un proceso de reactivación económica donde Barranquilla pues ha sido líder en este proceso. De hecho, fue aquí donde el ministro de Salud anunció pues su primer plan piloto de reactivación plena en el mes de mayo, si bien recuerdo, y en ese sentido se iniciaron procesos que nos empezaron pues a ayudar a fomentar aún más la reactivación. Esta reactivación va, digamos, de la mano de procesos importantes como el avance al plan de vacunación y también la liberación de medidas. Y en este sentido, pues ahí entramos también un poco a mirar el tema de los aforos. Nosotros durante todo este tiempo, desde el año pasado, que veníamos haciendo el seguimiento del comportamiento de la actividad comercial, nos encontramos en diferentes momentos que definitivamente se marcaron muchísimo durante los tiempos que teníamos algún tipo de medida restrictiva. Llámese pico y cédula, toque de queda, entre otros. Y en este sentido, una vez se liberan medidas, en los tráficos de personas aumentan y también esto impactaba en las ventas. En este año tuvimos pues obviamente un tercer pico que nuevamente nos mandaron a cerrar y tuvimos un descenso en el comportamiento que veníamos teniendo ya en el mes de enero y febrero, pues ya veíamos como un tema de reactivación, donde allí decaímos, pero nuevamente al generar la apertura y la liberación de medidas empezamos a tener un buen incremento en las ventas, y en este sentido pues destacamos sectores que estuvieron muy deprimidos el año pasado y que este año ya vienen registrando buenos comportamientos en términos de ventas como tal. Aquí te puedo mencionar, por ejemplo, el sector automotor, el sector gastronómico, el sector de confección, calzado y vestuario fue un sector también que tuvo unas caídas muy fuertes el año pasado, y ya estamos evidenciando que tiene una recuperación, unas leves recuperaciones, pero que digamos ya da esas luces de que efectivamente empezamos
con estos sectores que venían pues más atrasados en el proceso de reactivación, ya nuevamente a recuperarse. El balance hasta el momento, el primer día sin IVA, es satisfactorio. Nosotros estuvimos, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en algunos sectores, en algunos centros comerciales, y pudimos evidenciar un buen comportamiento por parte de los ciudadanos, cumpliendo las medidas de bioseguridad y el compromiso reiterado, porque la verdad es que siempre lo han tenido los comerciantes, de reforzar estas medidas, estos protocolos de bioseguridad para que los clientes puedan acercarse de forma tranquila a sus establecimientos. De igual manera, ya tenemos también un reporte pues, a nivel nacional del incremento en las ventas, en las transacciones electrónicas, en la facturación electrónica superior. Estamos hablando de una cifra, te la voy a dar porque nos los acaban de pasar, de hecho, del Ministerio de Comercio, donde tenemos un incremento de un 132% en las ventas respecto al año anterior. Entonces, lo que estamos viviendo, obviamente esto también recoge experiencias del año pasado, pues en esta ocasión se pudieron trabajar horarios extendidos, todas las ventas presenciales, se permite el efectivo. El año pasado tuvimos 3 fechas marcadas por condiciones diferentes. En una tuvimos pico y cédula, en otra tuvimos toque de queda y en una tercera jornada tuvimos las ventas de equipos de tecnología, electrodomésticos, comunicaciones únicamente a través de plataformas digitales. Entonces este era como un primer ejercicio de estos primeros días, pues por así decirlo, porque tenemos condiciones distintas a las que vivimos el año anterior. Este es el balance, pues obviamente ya al final del día tendremos otro balance preliminar y ya pues estas cifras se podrán concretar de mejor forma para el día de mañana, pero porque el día termina son 24 horas, a las 12 de la noche, y también están todas las ventas que se están realizando por las plataformas digitales. Entonces, estamos hasta el momento complacidos, hemos recibido todo el apoyo por parte de la alcaldía y de la policía, una presencia permanente. Nosotros tuvimos reuniones operativas precisamente para coordinar y darles información que les sirviera a ellos para organizar ese operativo. Así que los que han salido han podido observar la presencia de nuestros policías, y adicionalmente la alcaldía también apoyándonos tanto en la parte de prevención y seguridad, como también ellos realizando su labor de control, porque la idea es que ellos también tienen que cumplir esa labor de controlar de que se cumplan los protocolos de bioseguridad para la tranquilidad de todos. Bueno, hablemos del tema de aforo. ¿Cómo ha estado esta dinámica de los aforos? ¿Cómo, bueno, Barranquilla ha estado al frente como la ciudad líder en este proceso? Lo hemos visto con los partidos y en general en los establecimientos comerciales. ¿Ustedes cómo lo ven como comercio? Bueno, para nosotros, digamos que nosotros siempre hemos promovido la presencialidad de la mano de los protocolos de bioseguridad que sean necesarios y de los avances al plan de vacunación. Para nosotros el plan de vacunación siempre fue una herramienta para la reactivación, y de hecho cuando ya teníamos cierto tiempo de implementación, en una encuesta nosotros pudimos evidenciar que con el plan de vacunación las personas empezaron a asumir comportamientos prepandemia. Entonces, eso obviamente ayudaba a que nuevamente volvieran a ir a restaurantes, el cine, o sea, actividades que realizaban antes de la pandemia. En este sentido, y de igual manera ya desde los establecimientos, nos empezaron a reportar mayores tráficos porque había también mayor rotación. Entonces ya las personas tomaron como conciencia de que no era simplemente como ir a un lugar y quedarse cierto tiempo, sino que iban y comían, o sea, compartían y se iban, y este mayor tráfico también les ayudó a mejorar el ingreso, porque obviamente la limitación del aforo también limitaba el tema del ingreso. Definitivamente los tráficos sí se han incrementado, y particularmente pues en Barranquilla la realización de los eventos deportivos sí aumentaron los tráficos en centros comerciales, en restaurantes. Adicionalmente, pues el impacto en las ventas, bueno, el sector gastronómico, hotelero, transporte. Además, tuvimos la posibilidad de tener 2 partidos en un momento que tuvimos la semana de receso,
Y lo que también se pudo evidenciar es que hubo personas que vinieron y se quedaron para el partido siguiente. Entonces, algunos restaurantes nos manifestaron que las ventas durante la semana fueron similares a las ventas del fin de semana, representando un incremento entre el 20 al 40%. De esta manera, pues allí nos indican de que efectivamente sí tuvo como digamos un aporte significativo a este proceso de reactivación con la realización de estas actividades. Bueno, pasemos ahora a la mirada del sector médico, como es la visión del doctor Jorge Luis Acosta, quien consultamos permanentemente en Caracol Radio. Y bueno, lo primero es, en medio de este proceso, el viceministro de Salud ha dicho que precisamente los partidos habían generado de alguna forma una incidencia en aumento de casos en Barranquilla y llamaba la atención en tener cuidado en el tema de las normas de bioseguridad. Usted que ha estado siempre revisando cifras, doctora Costa, ¿cómo ha visto este proceso que desde los partidos empieza a darse otro tipo de reactivación y de presencia de la gente en eventos, mayor presencia, mayor aforo? ¿Cómo ha visto usted esa situación? Bueno, Martín, nosotros estamos realmente desde el sector salud muy expectantes con lo que está sucediendo. Vimos específicamente en los partidos, si bien el aforo permitido era del 75%, yo creo que cuando veíamos las imágenes parecía ser un poco mayor. Sí, igual creo que hay algunos reportes oficiales, pero por lo menos la percepción es que era mayor. El uso no fue 100% tampoco del tapabocas y por supuesto un distanciamiento era imposible de controlar en el estadio, aunque es un ambiente abierto, los gritos y otras cuestiones realmente daban un riesgo adicional a esa interacción social. El tema económico yo creo que no puede entrar, o salud y económico, que esto se ha planteado desde el principio de la pandemia, no pueden entrar, digamos, en conflicto. Realmente lo que se busca es un aporte de ambos, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, tenemos que consumir y el tema de reactivación yo creo que se ha marcado y ha sido clave desde el inicio. Vimos lo que pasó al principio también con todas estas dificultades del cierre, de varios negocios, etcétera. Entonces, en estos momentos, en las últimas semanas, hay que estar con mucho cuidado. Cuando decía expectante, es porque a medida que se van aumentando los aforos, 75, 100%, 80%, ahora con la última resolución que saca el Ministerio de Salud también, empieza uno a preocuparse un poco. Por las siguientes razones. Estamos ya en un sitio realmente seguro para permitir aforos por encima del 75%. Digamos que es como una de las primeras preguntas. Lo segundo, estamos también o están los sistemas de vigilancia y control de las ciudades preparadas también para hacer una adecuada vigilancia y control. Y tercero, están definidas, así como se están definiendo ahorita los cambios en los aforos, también está ya definido cuándo hay que volver a reducir esos aforos. Y hago estas tres anotaciones porque se requiere no solo saber cuándo volvemos a subir los aforos, sino también cuándo hay que reducirlo, que a veces digamos que es como lo complicado. En Barranquilla específicamente, en lo que tiene que ver con los números, hemos empezado a notar un aumento, todavía sigue siendo bajo, ¿sí? Hay un aumento bajo en la incidencia, que no termina siendo tan preocupante en relación a lo que decía inicialmente con lo que pasó en el partido. ¿Sí? Realmente uno podría esperar un aumento mayor. Posiblemente gran parte de la razón tiene que ver con los temas de vacunación. Ya lo mencionaban ahorita inclusive Gilda también, la vacunación en Barranquilla y en el Atlántico tiene unos niveles altos ya, o sea, estamos por encima del 70% en la mayoría de los municipios y esto es una muy buena noticia, pero tenemos que seguir aumentando esos niveles de vacunación, esas proporciones de vacunación. Y ahorita, sobre todo, aumentando el número de esquemas completos. Las personas tienen que recordar también que todos esos datos que tenemos sobre la efectividad de las vacunas se calculan no con una sola dosis, sino con el esquema completo. Bueno, en caso de las vacunas de 2 dosis o para Janssen, que es una sola dosis. Y por último, insistir también en el adecuado uso de todas las medidas de protección. El tapabocas todavía sigue siendo fundamental. Yo sé que se está abriendo en este momento una discusión sobre suspender o no el uso obligatorio
del tapabocas, sobre todo lo que tiene que ver con ambientes libres, al aire libre, o sea, no en sitios cerrados, pero que creo que todavía la posición que tiene el ministerio está acorde con lo que estamos viviendo, con lo que hemos aprendido de la pandemia, que es mantener el tapabocas. El tema del distanciamiento creo que también es básico, y algo donde sí creo que estamos muy quedados es en el tema de la adecuada ventilación en los espacios cerrados. Para nosotros en la región Caribe y en otros departamentos del país donde tenemos altas temperaturas, es complicado estar uno en ambientes donde no tengamos un aire acondicionado. Es complicado, pero hay unas medidas que se pueden ajustar para que realmente podamos tener una gran seguridad en disminuir el riesgo de infección, que es lo que al final preocupa. Sí, ahora que lo escuchaba sobre este tema de la vacunación, sobre los preparativos, yo traigo a memoria casos como el que está sucediendo en China, que en China en este momento hay ciudades que la están confinando nuevamente por casos, y cuando uno revisa, realmente son muy pocos casos, diría uno, frente a lo que podría tener en ciudades de Colombia en algún momento dado. ¿Cómo explicar ese comportamiento, por ejemplo, de China, que ha sido muy rigurosa frente al tema, y de pronto la flexibilidad que nosotros tenemos? Bueno, lo que está sucediendo con la pandemia en diferentes partes del mundo, China lo mencionabas ahorita, inclusive en Chile también hay un aumento de los casos, ya lo vivimos en Estados Unidos, lo vivimos en el Reino Unido también con aumento de los casos, tiene que ver primero con las variantes, es decir, las variantes llegaron y van a seguir llegando, esto no es nuevo ni es que se esté apenas aprendiendo de esto, pero esas variantes tienen la mayoría, pues estas variantes de interés, tienen las características que aumentan el número de casos positivos. Ahí, digamos, hay que poner un asterisco. Las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas contra la enfermedad grave y la mortalidad, inclusive para las nuevas variantes. Específicamente con la pregunta que hace, ¿qué está pasando en China? Bueno, tiene que ver un poco con el tema, digamos, social, cultural y político, ¿sí? Sabemos que China en el tema político es muy diferente a las regiones, a los países de Europa, de Occidente propiamente, entonces sus medidas son mucho más drásticas y tienen esa, no sé si llamarlo esa facilidad de tomar medidas restrictivas de una manera sencilla, digamos, no hay muchas protestas, lo mismo que está pasando en Rusia, o sea, es mucho más fácil de lo que ocurre en el país. También tiene que ver con el tema económico, nosotros volvernos a encerrar en algún momento creo que no sería tolerable, a menos que los temas de fallecimiento o casos graves nos tengan desbordados, o sea, eso por supuesto que sería algo, yo creería que en este momento impensable, pero no está por fuera de lo que pueda suceder en algún momento si las condiciones salen de lo que está. El tema también tiene que ver un poco, es que estos países se vacunaron tempranamente. O sea, tempranamente estoy hablando desde el año pasado, cuando arrancamos en septiembre, octubre, con los primeros reportes de vacunas, estos países arrancaron a vacunar. Entonces, los estudios actuales todavía nos están mostrando qué tanto dura la inmunidad por parte de las vacunas. Ojo con lo que voy a decir, las vacunas hasta ahora tenemos claro que duran por lo menos 6 meses. Cuando digo ojo, no quiere decir que, no estoy diciendo que duran 6 meses, estoy diciendo que hasta ahora sabemos que por lo menos duran 6 meses. Puede que duren 9 meses, pueden que duren 12, pero lo que sabemos hoy es que duran por lo menos 6 meses. Esto nos va a llevar también a decidir, de acuerdo a lo que vaya apareciendo en la evidencia, en las investigaciones, si va a ser necesario esas terceras dosis, esas nuevas dosis cada 6 meses o cada año. Entonces vamos a tener que mirar esto. Entonces Chile, por ejemplo, China seguramente también viene sumando esto. Poblaciones vacunadas ya con muchos meses, ya lleva muchos tiempos de vacunas, seguramente también la entrada de estas nuevas variantes del virus se van sumando a que tengamos bastantes casos positivos. Eso, siempre mirar a estos países es mirarnos en un espejo, es el reflejo de lo que va a venir. Por eso en Colombia estamos muy atentos a esa cuarta ola, porque eso ha pasado en los otros países y seguramente después que ocurra esa cuarta ola, vamos a tener que estar muy atentos también a los temas de las nuevas dosis de vacunación en toda la población. Entonces, creo que va por ahí la respuesta que hacía a tu pregunta. Bueno, y yo quisiera preguntar a la doctora Hilda Castro sobre el tema de vacunación,
y preparándonos para el 100% de aforos. ¿Ustedes tienen un aproximado de qué tanto están vacunados los trabajadores del sector comercio? Por ejemplo, la gente que atiende en los restaurantes, en los hoteles. Le hago esta pregunta porque así como las clínicas han establecido digamos, el certificado 100% vacunados, ¿no se podría pensar en un estímulo como ese al sector comercial para que la gente incluso sienta mayor seguridad porque entra a un establecimiento donde la gente que lo atiende está 100% vacunado? Sí, es importante brindar esa tranquilidad pues también a los consumidores. Nosotros en estos momentos lo que te podría comentar, Martín, es que efectivamente los empresarios sí se han preocupado porque sus empleados estén vacunados. No solamente, y por ello de hecho se generó la campaña pues empresarios por la vacunación, porque cuando se generó el plan, nosotros solicitamos obviamente que se vacunaran, que se tuviera en cuenta el comercio como una prioridad, porque en muchos casos pues estaban en primera línea, pues atendiendo clientes. Solo logramos subir de etapa o de nivel a las funerarias y en el resto sí quedaron igual en la priorización. Entonces, en este sentido, en estos momentos yo podría decirte, sin darte de pronto un porcentaje, pero lo podríamos determinar más adelante, que la mayoría de los empresarios sí han vacunado a sus empleados y se han puesto, o sea, para ellos ha sido fundamental. Y no solamente ha sido, obviamente, porque a lo que puedan exponer frente a los que tienen, digamos, algún tipo de relacionamiento con público, sino también como esa necesidad y ese interés de que efectivamente se pueda cuidar la salud de sus empleados y que puedan estar en un entorno seguro, por así decirlo, en el mismo lugar de trabajo. Entonces, ese ha sido un proceso que realmente para nosotros, y vuelvo y te lo repito, la vacunación desde un principio para nosotros fue la principal herramienta de reactivación. O sea, independientemente de todas las ayudas, de todo lo que hemos manejado, lo que le brindó la confianza al consumidor para volver a salir, para volver a frecuentar ciertos sitios y para que las empresas también generaran otras dinámicas, como por ejemplo nosotros organizar un evento presencial precisamente es el proceso de vacunación y saber que los empleados y que la mayor parte de la población y que ahora hay un porcentaje muy importante están vacunados. Bueno, interesante entonces esa visión y ese compromiso que también ha adoptado el sector comercio. Entonces, digamos, el comercio hoy está preparado para un aforo 100%. ¿Ustedes se sienten preparados? Sí, nosotros siempre nos hemos sentido preparados para atender de forma presencial. Obviamente, siempre también lo hemos hecho de la mano de los protocolos que se deban adoptar. Y en este sentido, pues creemos que si es necesario continuar usando el tapabocas como una forma de prevención, pues nosotros creemos que eso se debe continuar cumpliendo, se debe continuar acatando, así como también el distanciamiento y adicionalmente el proceso de desinfección, o sea, frecuente de las manos. Entonces, creemos que hay unas medidas mínimas que ya se han validado y que se han aceptado. Y también consideramos que es importante esa exigencia ya para estos aforos del esquema de vacunación completo, por las consideraciones que también nos ha expuesto el doctor Jorge. Entonces, consideramos que en la medida que se generen estos aforos, siempre guardando como estas mínimas consideraciones en temas de protocolos de bioseguridad, podemos atender, digamos, a la población y a los clientes. Bueno, la doctora Hilda Castro tiene que cumplir otros compromisos, nos deja en este momento, cuando estamos terminando el primer segmento, le queremos agradecer su participación aquí como visión del sector privado en este personaje de la semana. Muchísimas gracias, doctor Jorge, un placer conocerlo y bueno, a la orden siempre, pero hoy me tocó en medio de un día bastante activo. Claro que sí. A ustedes, amigos, una pausa. Ya regreso con el doctor Jorge y esperemos que también se pueda vincular con nosotros el señor el secretario de Salud, Humberto Mendoza, que también tiene un día muy activo. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol. Regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. En este segundo segmento vamos a dedicarnos mucho a la pedagogía con un invitado, como le hemos dicho, siempre muy especial, que atiende todas las llamadas. Lo llamamos sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, no tiene descanso con Caracol el doctor Jorge Luis Acosta, experto en epidemiología, y ya nos estaba haciendo algunas observaciones.
Y yo quiero centrarme un poquito en el tema de la vacunación. Digamos que Barranquilla ha sido una ciudad, digamos, que ha avanzado mucho en el tema de vacunación, el 70%. Sin embargo, doctora Costa, también hay la preocupación que en la ciudad parece que en un momento determinado ya se ha ido como estancando, por decir una forma, la vacunación. Es decir, hay grupos poblacionales que definitivamente no se van a vacunar y hay gente de 50, 60 años, 40 años que por cualquier tipo de razón ha decidido no vacunarse. Eso es un riesgo para poder realmente avanzar frente a este tema. Sí, Martín, el tema de vacunación ha sido un tema lastimosamente muy complejo, eh, específicamente relacionado con COVID. Yo siempre he definido las personas que en vacunación en tres grupos. El grupo que se van a vacunar o los que nos hemos vacunado y que antes de que llegara la vacuna, antes de los resultados, estamos muy pendientes de podernos vacunar. Un grupo, como tú lo mencionabas, que no se va a vacunar, no hay forma de cambiarles sus razones, no hay, o sea, imposible, casi que ni obligatoriamente pudiéramos vacunarlo y eso es respetable. Y un tercer grupo que es el grupo que tiene las dudas, que no está seguro, que ve algunos riesgos, que no le cree muy a fondo. Y ese tercer grupo es realmente donde se deben establecer las estrategias para poder vacunar. Y aquí están, por ejemplo, algunos de los resultados de la que mostraba el Dan hace poco. Hay personas que están en su casa, personas, jefes de hogar, que no se han vacunado porque no han podido salir a vacunar. A uno le parece increíble que uno no pueda sacar el tiempo para vacunarse, pero ocurre, sucede. Entonces yo he visto estrategias tengo que hablar de Barranquilla, del Atlántico, donde la vacuna, por ejemplo, hace poco estuvieron al frente de mi casa casi, un bulevar que hay aquí cerca, y entonces las personas acuden masivamente. Entonces yo creo que aquí hay un punto importante, es que las secretarías deben continuar con este tipo de intervenciones. Inclusive creo que en algunos municipios del Atlántico también están yendo de casa en casa. Eso hay que hacerlo. O sea, son este tipo de intervenciones lo que uno debe continuar. O sea, vamos pasando como procesos. Vengan, todos los que se quieran vacunar. Luego, vamos a hablar de la seguridad, de la efectividad de las vacunas. Ahora, puestos de vacunación más frecuentes. Ahora, bueno, vamos a las casas, vamos al barrio, etcétera. Se necesitan y creo que se deben hacer inversiones importantes por parte de la alcaldía y la gobernación en este tipo de intervenciones porque definitivamente funcionan. Voy a resaltar también algo que mencionabas. El 70% tienen al menos una dosis. Necesitamos aumentar ese porcentaje de vacunados. Hemos aprendido también, esto del COVID ha sido un aprendizaje importante para todos los epidemiólogos del mundo, para los salubristas, para los epidemiólogos clínicos, donde hace 8 meses hablábamos de un porcentaje del 60% de la población vacunada para alcanzar una inmunidad de grupo, luego se subió al 70%, luego al 80%, luego al 90%, incluso algunos expertos en el tema de vacunación propiamente, han mencionado que va a ser muy difícil alcanzar un porcentaje realmente que nos lleve a una inmunidad de grupo. Y esto tiene que ver con las nuevas variantes. A medida que las variantes que van apareciendo terminan siendo más contagiosas, vamos a necesitar vacunar casi que al 100% de la población. Entonces, dado que tenemos ese porcentaje de personas que no se van a vacunar, seguramente no lo vamos a conseguir. Adicionalmente, hay grupos que no estamos vacunando. Todavía los niños menores de 11 años no se están vacunando, entonces vamos a tener unos porcentajes allí que van a ser difíciles. Si bien vienen, ya en Estados Unidos se aprobó en niños de 5 a 11 años, que esto va a ayudar también a contener un poco el tema de la pandemia, del contagio y aumentar estas proporciones de personas vacunadas, alcanzar los niveles que esperábamos al principio, definitivamente va a ser muy, muy, muy difícil. Y aprovecho este espacio, como siempre, para invitar a estas personas, los que tengan dudas, los que todavía les falte, digamos, un empujoncito para vacunarse. Hay que vacunarnos, ¿sí? Tenemos que vacunarnos. Miren, yo he conocido personas cercanas que me dicen, no, yo no me voy a vacunar y prefiero que me dé el COVID. No, 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 con esto no hay que preferir que nos dé el COVID. El COVID, también hemos visto en los últimos meses que hay un síndrome de COVID, long COVID o COVID de larga data, donde hay personas con una cantidad de complicaciones a nivel neurológico, a nivel de los sentidos, a nivel mecánico, a nivel neurológico, a nivel cognitivo, que han tenido secuelas por la infección por COVID, inclusive personas que no fueron al hospital, personas que estuvieron en la casa. Entonces, no vale la pena que nos dé el COVID, hay que prevenirlo. Y definitivamente, hoy en día,
no hay ninguna intervención tan eficiente tan eficaz como lo es la vacunación. Es la única medida realmente. Las otras medidas que conocemos, tapabocas, distanciamiento, lavado, previenen una infección, pero no te dan una prevención a largo plazo. Realmente apoyan o suman, pero la más importante y la mejor intervención que tenemos hoy contra el COVID es las vacunas. Son las vacunas. Yo sobre eso, doctora Costa, quisiera detenerme un poquito más. Esas secuelas que deja COVID a largo plazo. Conozco por familia una persona, no en Colombia, del sector salud, joven, y que lleva un proceso de más de 6 meses tratando de recuperar, por ejemplo, su movilidad. Cuando uno dice, es decir, los efectos que le dejó, porque pues eso le generó una cantidad de complicaciones físicas, y uno dice, pero ¿y todo eso pasa? O sea, yo sí quisiera que usted en eso nos ayudara a tener la dimensión, o sea, que le dé COVID a uno no es una cosa así muy sencilla, o sea, le pueden suceder muchas cosas muy graves. Así es. El COVID primero, si te da el COVID, el primer riesgo que vas a tener es tener COVID grave. ¿Sí? O sea, tener que te hospitalicen o ingresar a una UCI. Luego el riesgo, si te da algo de esto, es también que te mueras. Entonces, de entrada uno está corriendo un riesgo de morirse porque le da una infección por COVID que es muy fácilmente transmisible. Ahora, si no te complicas, si pasas tu enfermedad, digamos, en la casa, no necesitaste oxígeno, no necesitaste un tratamiento más allá de medidas generales, lo que se llama un COVID leve, inclusive un COVID asintomático, tienes un porcentaje bastante alto de tener algún tipo de complicación. Algunas series ya están mostrando que las complicaciones pueden ser hasta el 70%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que han sufrido la enfermedad por COVID, hasta 70 personas pudieran tener una secuela asociada al COVID. No siempre son secuelas severas, también hay que mencionarlo. Hay secuelas graves, moderadas y leves. Las más leves tienen que ver con pérdida del gusto, del olfato también, y algunas, llamémoslo, dolencias osteomusculares, personas que persisten con dolores, etc. Otras tienen unas alteraciones en la salud mental que son importantes, el tema de ansiedad, el tema de depresión, que con la importancia de la enfermedad mental es tan alta como la enfermedad orgánica, entonces es algo también de tener mucho cuidado. Y si tú tienes además algunos antecedentes familiares, algunos antecedentes personales, puedes tener mayor riesgo de presentarlos. Y también vienen unas secuelas a nivel cognitivo. Entonces, tú escuchas a las personas que ya no se concentran como antes, que no son capaces de pensar igual que antes, que no están rindiendo igualmente lo que ocurría, lo que hacían en su trabajo. Y hay unas mucho más graves que generalmente ocurren, sobre todo en el paciente que tuvo enfermedad grave, que tiene que ver con todo el tema pulmonar, que es, digamos, el foco donde nos ataca el COVID. Entonces, pacientes que salieron de la hospitalización, entonces están en procesos de recuperación del sistema respiratorio, quedaron con deficiencia al momento de hacer ejercicio, como tú lo mencionabas, también algunas alteraciones ya del sistema neurológico con limitaciones para la movilidad, pérdida de sensibilidad, etcétera. Es decir, esto no es bueno sufrir el COVID. No es, yo recuerdo al principio de esto que algunos, inclusive creo que el ministro lo decía en algún momento, esta gripa, sí, esto no es una gripa, algún alcalde del país, esto terminó no siendo una gripa, terminó convirtiéndose en una enfermedad respiratoria, una enfermedad infecciosa, con gran predilección por el aparato respiratorio, pero también afectando una cantidad de sistemas del cuerpo que puede producir unos síndromes posteriores como consecuencia. Es decir, estamos teniendo enfermedad del COVID crónica y esto se va a traducir en gastos, mayor gasto al sistema de salud, es decir, más consultas, más incapacidad, más alteración o afectación mejor de la calidad de vida de las personas. Entonces, no es bueno que nos dé COVID. O sea, no debería ser una opción sufrir COVID. Insisto, tenemos una opción que si bien no es 100% efectiva, es bastante efectiva por encima del 90% en la mayoría, que son las vacunas. Entonces, es preferible vacunarse, ¿verdad? Teniendo allí la prevención, no entendería por qué algunas personas todavía no se han vacunado o no se quieren vacunar. Bueno, usted mencionaba hace un momento frente al tema de la vacunación, hablaba de los estímulos. El alcalde, por ejemplo, de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha dicho que para poder pensar en aforos y que en 2 semanas
Barranquilla va a empezar a tener algún tipo de medidas, de controles para las personas pues, no vacunadas. Es decir, si yo quiero ir a un evento masivo, tendría que estar demostrando, de hecho, para el próximo partido, si no tengo las dos dosis, no puedo entrar. Entonces, ya empiezan como unas medidas restrictivas para la circulación de la gente. ¿Eso funciona? Eh, sí funciona, Martín, pero hay que tener en cuenta, hay como, digamos, una delgada línea que hay entre lo que yo puedo exigir y mis derechos personales. Es decir, no es bueno que la gente no se vacune, pero tampoco es bueno vulnerar los derechos de las personas que no se quieren vacunar. Eso digamos que eso hace parte de la discusión. Entonces, por ejemplo, ahorita que teníamos el sector económico aquí, o sea, no puede ser que yo no pueda trabajar porque no estoy vacunado. Por ejemplo, ahí sería una violación de mis derechos fundamentales. Pero, si tú quieres ir a ver un partido, que es algo lúdico, si quieres ir a bailar, que es algo lúdico, no hay ninguna vulneración. Probablemente alguien me pudiera contradecir en esto, pero no hay una obligación de que tú asistas a esto. Entonces, son estrategias que pueden funcionar muy bien. Es decir, usted quiere ver el partido, usted quiere divertirse de manera sana, venga, necesito que esté vacunado porque necesito proteger a las personas que están acá. No, es que mi decisión fue no vacunarme. Bueno, esto no es una obligación que usted asista, entonces pudiera servir. Ojo, aquí también importante es, cuando uno ve el tema de la exigencia de los carnets de vacunación, hay que buscar la manera realmente de que esto funcione muy bien. Necesitamos que el carnet electrónico funcione, es decir, poderlo buscar y que no sea mostrar el carnet que tenemos todo. Yo lo mantengo en mi billetera, en mi carnet de vacunación, pero es que eso es fácilmente, o sea, se vuelve una cuestión ahí ilícita también de que lo falsifiquen, etcétera. Entonces hay que buscar la manera de que funcione. Es decir, yo doy mi cédula y tú como administrador puedes saber si estoy o no estoy vacunado. O sea, no es que yo lo demuestre, es que tú lo puedes saber si yo te accedo a darte mi número de cédula. Entonces yo creo que eso es importante. Y ojo, hubo una estrategia en el último partido donde vacunaban a las personas. Es decir, yo voy llegando y me vacuno. Pilas que eso funciona para mejorar digamos, el número de vacunados. Y está bien. Pero si vamos a hablar del esquema completo, el esquema completo no es ponerme la dosis hoy, ni ponérmela ayer, ni ponérmela inclusive hace una semana. En general, los estudios han mostrado que la efectividad se mide entre los 14 días y los 28 días. Entonces uno esperaría que las personas que van a asistir a este tipo de eventos tengan por lo menos 14 días o 28. Obviamente hay una diferencia importante, entonces ya depende de lo que a nivel de las secretarías definan, si 14 o 21 o 28, pero tiene que ser así. Es decir, el esquema completo es 2 semanas después de que me puse la segunda dosis. Y esto debería también tenerse en cuenta para que sea realmente unas medidas efectivas. Y pueden ayudar, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y quiero ir al estadio. Bueno, me tocó vacunarme. ¿Sí? Si no, sigue viendo desde la televisión en tu casa. Bueno, y usted el otro que también que mencionaba es el tema de crear estímulos. Nosotros vimos, por ejemplo, que Estados Unidos empezó a hacer una serie de medidas para que la gente, decían que hasta le daban televisores, le daban alguna cosa a la gente para que se vacunara. Bueno, este país no tiene un presupuesto así, pero sí, por ejemplo, hay quien ha dicho, oiga, le regalan entradas a ver el Junior, aunque la verdad es que el Junior no anda muy bien. Pero ese tema de los estímulos, ¿usted cómo lo ve? Ni regalado, no, mentira. El estímulo, el estímulo tiene un problema también, es que se agotan. Es decir, a veces los estímulos no son estímulos reales. O sea, ponías por quiste el tema del Junior y nos puede servir también. Bueno, si a mí no me gusta el Junior, eso no es un estímulo para mí, sí. O si yo no necesito esto, tampoco termina siendo estímulos. Entonces, los estímulos tienen una efectividad, es decir, pueden funcionar, pero también tienen que venir de estudios donde uno pueda demostrar, mire, los estímulos, vamos a ver dónde es que tenemos esa población que no está vacunada. Entonces, tenemos jóvenes que no se quieren vacunar. Listo, ¿qué les falta a los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Entonces, busquemos esos estímulos que pudieran funcionar y tener claro que el estímulo solito no funciona. Siempre son estrategias múltiples, es decir, vamos a ir a la casa, vamos a hacer recomendaciones, vamos a tener personas que sean reconocidas a nivel nacional o a nivel local, que pueden hablar de esto, que me puedan responder la duda. Vamos a tener los estímulos también, vamos a tener algunos descuentos, etcétera. Podrían funcionar
como te digo, con esto. Es decir, no es que a mí se me ocurrió un estímulo, vamos a regalar esto. No, vamos a ver, o sea, evaluemos, chequeemos dónde están las personas que nos hacen falta. Y también a veces estímulos realmente que lleguen a las personas. No tendría como algún ejemplo ahorita por decirte, pero eso estudiándolo y midiendo es posible y buscando ejemplos, por ejemplo, ejemplos en otros países. Sí. Bueno, se nos viene una etapa muy fuerte que es fin de año, donde vienen las reuniones familiares, las visitas de los familiares que viven fuera del país, los hijos, en fin. El año pasado esto nos generó un pico muy fuerte y además tenemos en este momento fin de año y enseguida carnaval. Entonces, aquí hay un gran reto, aquí hay un gran reto y ese reto pasa de tener más gente vacunadas, pero también tenemos el riesgo con la variante Delta que podamos tener una situación difícil de manejar. ¿Usted cómo ve ese escenario? Sí, esa es una muy buena pregunta porque realmente hay un tema ahí de preocupación, ¿sí? Mm, Es decir, hay muchas cuestiones. La Delta, y seguramente vendrán otras variantes que no sabemos cómo se van a comportar, pero el virus siempre está mutando y buscando cómo escapar de las medidas que se hacen. Entonces, tener el Delta, tener pocos vacunados, tener más reuniones, tener más fiestas, tener menos distanciamiento, la gente se está cansando de algunas de las medidas, etcétera, etcétera. Por supuesto que pueden poner en riesgo las curvas y que venga este cuarto pico de casos positivos. El ministro lo había anunciado para octubre, ya va para noviembre, también escuché, lo leí que está es probable que se siga corriendo, digamos, vamos corriendo la posible pronóstico de este pico, y tiene que ver con todo este tema de continuar con las medidas, de la efectividad de la vacuna también, o sea, de la persistencia en el tiempo y de las interacciones. Entonces, cuando hace la pregunta, yo creo que el tema es preocupación, o sea, hay que estar preocupados, todos debemos estar preocupados. Individualmente deberíamos garantizar cada uno y con nuestras familias también esas medidas de protección que tenemos. Es decir, si yo tengo algún familiar cercano que no se ha vacunado, hay que invitarlo a vacunar, hay que llevarlo a vacunar, hay que exigir las medidas, pero también tiene que haber medidas a nivel de la ciudad o del departamento donde se siguen haciendo las intervenciones. Yo he insistido mucho en el tema de control, es decir, vigilancia y control, tener claro cuándo entramos en esa curva. O sea, no estamos en la curva cuando estamos en el pico, ya si nos dimos cuenta, cuando estamos en el pico más alto, ya no estamos haciendo ningún control. Ahí es que estar verificando cómo van aumentando los casos, cómo está esa curva, qué ha pasado con las unidades de cuidados intensivos, etcétera, que nos ayuden a definir intervenciones. Entonces, insisto que la palabra preocupación, es decir, lo que viene octubre, noviembre, diciembre, un tema de cuidarnos mucho, de estar muy atentos, de estar pendientes y finalmente vacunarnos. Es decir, la vacuna, otra vez, no es la panacea, o sea, no es lo último, pero creo que en este momento es lo más importante que podemos hacer para poder prevenir estos picos que podrían venir, este cuarto pico que podría venir al país. Sí, usted ahorita hacía mención a un tema muy importante y es, bueno, hay que estar alertas, hay que estar muy pendiente de los momentos que marquen pues, ese cuidado, aquí pasa algo. Es decir, no esperar a que nos llegue ocupación UCI al 80% para tomar medidas, dicho de otra manera. Yo quisiera que usted nos dijera desde su óptica como especialista, ¿cuáles serían unos semáforos en amarillo que deberían decirle a las autoridades de salud, cuidado, hay que tomar medidas? Eh, te digo que ellos saben, sí, el- por supuesto el ministerio, los secretarios tienen toda la información de primera mano, pero sin duda alguna tienen que ver con la curva, cómo va aumentando los casos, es decir, qué tanto tiempo, cada cuánto se me están duplicando los casos, eso es primordial. No es lo mismo, por ejemplo, tener 400 casos hoy, pero hace una semana tenía 200, que tener 400 hoy y hace una semana tenía 380. Es decir, cómo se está moviendo la curva. Entonces, eso es fundamental. Segundo, el tema de unidad de cuidados intensivos yo creo que es muy importante y el tema de hospitalización. Em, las camas se van moviendo, las camas UCI se van moviendo a medida que se necesiten. Si uno mira los reportes, puede que hoy en Barranquilla tengamos 300 camas menos que en el momento más crítico porque no se está necesitando. Entonces,
el ver ese movimiento también me va a ayudar. Y el ejemplo es igual que en los casos. No es lo mismo estar en 80% de ocupación de UCI si hace una semana está en el 78 o hace una semana está en el 50 o vengo de un 82%. Entonces, digamos que esa dinámica es lo que hay que estar estudiando frecuentemente. Ahora se viene una nueva variable, digamos, a toda esta operación que es el aforo. Entonces, ahí hay un campanazo. Pilas que vamos al 100%. Quiere decir que muy seguramente vamos a tener aumento en los casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vigilemos, ojo con los casos positivos y de una vez miremos los casos de hospitalización, de una vez miremos los casos de unidades de cuidados intensivos. Y vamos viendo además si las personas están viendo que estamos abriendo, qué tanto se comprometen también algunas a vacunarse, a completar sus esquemas. El tema de la movilidad también nos ayuda, cómo se está haciendo la movilidad. Muchos piensan que ya estamos en la normalidad. Realmente uno sale y uno se asombra y se preocupa, pero si tú te das cuenta, o sea, todavía no estamos en la normalidad total. O sea, estamos con el uso del tapabocas, todavía nos preocupamos, digamos que nos alejamos un poco a veces cuando estamos en la calle. Entonces, nos falta un poco todavía ese tema de llegar a esa normalidad para saber también cómo se va a comportar la ciudad. No quiero decir que lleguemos rápidamente a la normalidad, pero lo que estoy diciendo es que hay que seguir vigilando. O sea, los sistemas de vigilancia están ahí, van teniendo información antes que llegue a los medios. Entonces, ellos saben también cuándo es el momento y cuándo tomar la decisión. Por supuesto que hay un tema en el campo económico, en el campo de salud que también hay que tener en cuenta para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, no es simplemente los datos, sino también mirar la parte económica. Bueno, aquí está un panorama muy completo de los retos que afrontamos. Seguiremos tratando el tema y pues el mensaje, como bien lo ha dicho el doctor Jorge Luis Acosta, es que hay que vacunarse, hay que cuidarnos, hay que tomar medidas. Ha hecho una serie de recomendaciones importantes para la vida diaria y también para las autoridades de salud. Y aquí seguiremos en Caracol con este tema, buscándole siempre una mirada según cómo se vaya presentando. Quiero agradecerle, doctora Acosta, su tiempo para los oyentes de Caracol Radio en este momento cuando nos preparamos para un aforo del 100%. Y bueno, ahí están las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Martín, como siempre, por la invitación. Saludos a toda tu audiencia y bueno, como lo decías al principio, siempre muy atento a cualquier apoyo que nosotros desde el sector salud, personalmente como docente de la Universidad del Norte, pueda brindarles a ustedes y a la comunidad. Sí, es lo principal, todo este tema de dudas, preguntas, ahí siempre está. Y a ustedes, amigos oyentes de Caracol Radio, gracias. A cuidarse mucho. Nos corresponde un puente festivo con mucho cuidado y siempre que estemos en lugares públicos con el resto de la gente, vean, a usar el tapabocas. Siempre tape boca y nariz. Lo dejo con la mejor programación, la de Caracol Radio.